¿Qué tal amigos de Impacto Venezuela? ¿Cómo están todos? El día de hoy tenemos la presencia en nuestra mesa de análisis. Vamos a estar conversando en una entrevista exclusiva con el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, a quien le damos las gracias por habernos abierto un espacio en su agenda. Presidente, le saludamos. Bienvenido a Impacto Venezuela. ¿Cómo está? Bueno, quiero agradecerles inmensamente, saludar a todos ustedes, el equipo periodístico de Impacto Venezuela. Muchas gracias. Y por supuesto hago llegar un saludo lleno de afecto a los hermanos venezolanos que viven en Colombia, que viven en otros países y a aquellos que viven en Venezuela. Pues presidente, estamos alarmados porque habíamos visto durante muchísimo tiempo la lucha que usted ha tenido en Colombia contra el paramilitarismo y ahora la disidencia de las FARC, el ELN se instalan en territorio venezolano. El día de ayer veíamos cómo Jesús Santrich le hacía una amenaza al presidente colombiano Iván Duque. Palabras más, palabras menos, abro comillas, a cada marrano le llega su día, decía precisamente desde territorio venezolano. Hemos estado investigando este tema, presidente, conocemos perfectamente los lugares donde se mueven en Venezuela, estados como Apure, estados como Mérida, Barinas y por supuesto el estado fronterizo de Táchira. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Qué reflexión hacemos el día de hoy sobre esta amenaza de Jesús Santrich a Iván Duque? Darle impunidad a los bandidos es muy grave. Santos les dio impunidad total. La JEP los dejó volar. ¿Cómo lo dejan volar? Enseguida Maduro lo protege. Entonces allí no están protegiendo a ningún disidente político, están protegiendo a un bandido. La comunidad internacional debería tomar atenta nota de lo que representan estos bandidos. Simplemente representan al crimen. Y es un gobierno que protege al crimen, el gobierno de Maduro. Claro, fíjese que ellos han hecho vida en territorio venezolano. Hemos estado investigando, por ejemplo, cómo el ELN se adjudica la repartición de comida, estas famosas cajas del CLAP, donde además, por ejemplo, estaba involucrado el empresario barranquillero Alex Saab. Y recordamos, por ejemplo, que las personas que recibían esa caja conversaron con nosotros y nos decían que no podían ofrecernos su testimonio de cómo esta caja tenía una etiqueta del ELN. Es decir, están amparados por la administración de Nicolás Maduro libremente, presidente. ¿Cómo le parece? Y entonces tratan de legitimar con políticas sociales, con limosnas, a quienes están delinquiendo. Yo creo que la comunidad internacional tiene que tomar atenta nota de eso. Y por supuesto, en esta amenaza del crimen contra el presidente Duque, es responsable no solamente quien amenaza, sino el gobierno que lo protege. Pues fíjese que también pensábamos, por ejemplo, pareciera un libre albedrío el que tiene Cuba, respaldando abiertamente, siendo cómplices de esta situación que se ha generado con la disidencia de la FARC y el ELN en territorio venezolano. ¿Usted le ha hecho un llamado precisamente a esta comunidad internacional para que se le ponga un freno a lo que hace Cuba apoyando el paramilitarismo? Apoyando en general al crimen. La verdad es que Cuba ayuda mal, porque ellos ayudaron el gobierno de Santos, como ayudó Chávez y ayudó Maduro, no a hacer un proceso de paz de Colombia, sino a que Colombia claudicara ante el crimen, como lo hizo el gobierno Santos. Esa claudicación se tradujo en impunidad total, en narcotráfico, y ahí tenemos el resultado. Las disidencias en Colombia, en Venezuela, el ELN, las bandas criminales, ese abultado hectariaje de droga y esos criminales con ese cinismo amenazando al presidente de la República. Entonces, Cuba y Venezuela no ayudan a procesos de paz, sino que ayudan a que el Estado colombiano claudique ante el terrorismo. Y el ELN produce ese asesinato de nuestros estudiantes de policía, amenaza, actúa criminalmente en el país y sigue protegido por Cuba, sigue protegido por Venezuela.
Y entonces ahora Cuba publica que el ELN prepara un atentado en Bogotá. ¡Qué pánico! ¡Qué pánico! Lo que debería hacer es no publicar para lavarse las manos, no publicar para protegerse en salud, sino darle todos los detalles a las Fuerzas Armadas de Colombia para que los puedan capturar. ¿Qué viene en el próximo tiempo entonces, presidente, donde vemos un ELN y una disidencia de la FARC entrenando colectivos armados en Venezuela? Además, por ejemplo, utilizan sedes de los espacios públicos como la gobernación del estado Apure, distintas gobernaciones, empleados públicos para que puedan ser partícipes de esta situación. Además, usted tiene conocimiento de lo que ha hecho los colectivos armados en Venezuela, el terror que han sembrado en la población. Ahora están recibiendo clases magistrales del ELN en territorio venezolano. ¿En qué cree usted que se va a convertir Venezuela en el próximo tiempo? Bueno, Venezuela, la gran Venezuela de Rómulo Betancourt, la gran Venezuela, cuna del Libertador, la gran Venezuela con todas sus bellezas, con todos sus atributos. Inclusive yo quiero publicar en mis redes hoy unas fotos del Salto del Ángel, de la belleza de Venezuela, para recordarle a la comunidad colombiana, a la comunidad internacional, la belleza de Venezuela. La están convirtiendo en un refugio de terroristas. Eso es bien grave, qué tristeza. Y entonces, ¿cuál es el resultado de toda esta tiranía? Pasaron de 40% de pobreza a 90%, eliminaron la empresa privada, queda reducida a su más mínima expresión, han eliminado las libertades, el periodismo de Venezuela no es libre, en Colombia es libre. En el gobierno mío hubo periodistas que pudieron decir todo lo que quisieran contra mí y lo que hicimos fue protegerlos. Cuando yo llegué a la presidencia, el crimen había tenido años en que asesinaba a 15 periodistas en Colombia. Yo me propuse protegerlos. El último año todavía asesinaron uno, muy grave, pero la tendencia mostraba el esfuerzo del gobierno. Claro que salieron algunos a decir, no nos asesinan, pero nos interceptan. El mayor interceptado fui yo como presidente de Colombia. Ahí están las pruebas. En Venezuela el periodismo para ejercer libremente se tiene que ir al extranjero. ¡Qué tristeza! Así es, presidente, así es. Además, no solo lo que significa estar perseguidos dentro de Venezuela, sino el riesgo físico que corren siendo perseguidos por organismos como la FAES o la DIGESIM, que se encarga de sembrar falsas pruebas para poder meter presos. Recordamos el caso de un colega, Jesús Medina, un fotoperiodista, quien estuvo preso en una de las cárceles, en una de estas mazmorras donde ahora pues lo que hacen es torturar. Ante esta situación, presidente, usted lo ha dicho bien claro, la pobreza de Venezuela ya sobrepasa los 90%, el sueldo mínimo que es de $1, con el cual solo se puede comprar 1 kilo de yuca, presidente, ha sido uno de los golpes más fuertes que ha recibido el venezolano en este tiempo, porque no solamente no pueden comer, sino no tienen servicios básicos para vivir. Entonces, ante esto, pues el día de hoy nos preguntamos qué piensa usted de la oposición venezolana, esta oposición que, por cierto, está reunida en este día, ayer y hoy. Leopoldo López se encuentra en Bogotá llevando a cabo una serie de encuentros, pero nosotros estamos preguntándonos si esa agenda que ellos han venido manejando es la que realmente va a sacar a Venezuela de este hueco. ¿Qué opinión tiene usted de esa oposición? Hablemos de amenazas, de engaños y de hechos. Empecemos primero por los engaños. Chávez siempre decía que respetaría a la empresa privada, la expropió. Que eliminaría la pobreza, dejó a Venezuela sin el recurso de empresa privada. Creyó que con el petróleo lo iba a hacer todo y también acabó con la producción de petróleo, no obstante la gran riqueza venezolana, y con la producción de gas. Mire, no han sido capaces de llevar el gas al occidente venezolano. Acabaron con toda esa riqueza. Y entonces eso causó más pobreza. En lugar de reivindicar a los pobres, pasaron la pobreza del 40 al 90%.
Digo que respetaría la libertad de prensa. Los periodistas independientes tienen que irse al exilio. Ese engaño, cuidado con el discurso en Colombia, cuidado con el discurso del engaño en Colombia. Ahí vemos lo que ha sido el engaño y lo que ha sido la realidad, lo que dicen para llegar al poder y lo que hacen en el poder. Ojalá la oposición de Venezuela pueda avanzar. Mi saludo fraterno a todos ellos, a Leopoldo, a María Corina, a todos ellos con todo afecto. Se guarda esperanzas en un líder opositor, Juan Guaidó, que desde hace 2 años está encabezando este movimiento opositor, ha recibido el apoyo de más de 50 países que han levantado su mano llamándolo presidente interino, pero la realidad, presidente, es que el día de hoy el venezolano se siente desesperanzado, ha puesto sus ojos en diferentes líderes a lo largo de los 20 años que lleva el chavismo y ahora llamado madurismo, y todavía no han encontrado. ¿Usted ha tenido la oportunidad de hablar con estos líderes opositores, aconsejarlos, diseñar algún tipo de estrategias que permitan el fin de lo que se ha llamado la dictadura en Venezuela? Yo los aprecio mucho, los respeto mucho, los admiro, pero ¿qué veo yo? Yo veo una situación muy parecida a la de Cuba. Cada que empezaba un año, se nos decía este año cae, cuando mi generación estaba joven, este año cae la tiranía de Cuba, se estabilizó y lleva 60 años, 3 generaciones perdidas. Ya llevamos 20 años de este desastre del chavismo y es un daño enorme a Venezuela y un peligro enorme a Colombia, a América Latina, a los mismos Estados Unidos. ¿Por qué se ha estabilizado la dictadura de Venezuela? Pues con el poco petróleo que producen, a pesar de que tienen mucho en reservas, alcanzan a darle un mínimo vital de miseria a muchos venezolanos. Tienen el recurso del narcotráfico, venden oro. Venezolanos que viven en el extranjero en gesto humanitario con sus familias remesan dinero en dólares a Venezuela. Han dolarizado la economía. Además, la dictadura de Venezuela se apoya en la corrupción de las Fuerzas Armadas. Sobornaron a las Fuerzas Armadas entregándole los negocios de la corrupción a altos militares. Y además, con eso han comprado el apoyo. Yo creo que por eso las Fuerzas Armadas nunca quisieron apoyar a Guaidó. Si hubieran apoyado a Guaidó, le hubieran dicho a Maduro, usted se hace a un lado, y apoyan a Guaidó. Y Guaidó convoca unas elecciones libres, la situación sería diferente. O sea que, con todo mi apoyo a la oposición de Venezuela, yo miro la situación de Venezuela con preocupación y con pesimismo. Y obviamente, presidente, eso de alguna manera afecta a Colombia, no solamente por el tema de los migrantes, que ya llega a los 2 millones que hacemos vida aquí en Colombia, sino además lo que tiene que ver con esta especie de ruido que hace todo lo que dice la administración de Nicolás Maduro. Ayer, por ejemplo, Jorge Rodríguez, presidente del Congreso de Nicolás Maduro, decía que tenían espías en Colombia que le cuentan todo a Nicolás Maduro para de alguna manera desarticular los planes terroristas que tendría Iván Duque con la oposición venezolana. ¿Usted cree en eso? Eso, las tiranías viven del crimen, de la maldad y de la falsa imputación, de la falsa acusación. Entonces, eso no es de extrañar, eso no es de extrañar. Ojalá el pueblo venezolano se levanten, todo el pueblo venezolano contra esa tiranía, le ponga fin. Pero qué difícil, Caro. Así es, presidente. Ya para terminar, no le quitamos más tiempo. Una pregunta colombiana. Queremos saber si el presidente Uribe tiene planes de lanzarse en la próxima candidatura aquí en Colombia para el año 2022. Yo no puedo. Y lo que estoy haciendo es promoviendo nuevos liderazgos.
Ahora mi afán es que entre el 16 de marzo y el 20 de junio, que se reúne el Congreso de Colombia, se tomen unas decisiones muy importantes de política social. Una ley que incluya 3 elementos. Una acción de política social inmediata, muy agresiva, por supuesto, complementando políticas del presidente Duque, que son buenas, pero la dimensión de la pandemia exige mucho más. Eso tiene que ser con recursos de crédito. Un país muy endeudado. Santos lo dejó muy endeudado y la pandemia más. Esa misma ley debe contener una gran política de austeridad en el Estado. Eliminar Estado burocrático para fortalecer Estado social. Y esa misma ley debe definir unos impuestos para que unos impuestos razonables, que no espanten la inversión, puedan apoyar ese endeudamiento que se contrate para poder avanzar en política social. Mi esperanza es que eso se apruebe entre el 16 de marzo y el 20 de junio. Y otras normas como el proyecto que dejamos allá para que la jornada de trabajo se reduzca de 48 horas a 42, sin reducir el salario a los trabajadores colombianos y otros proyectos sociales. Para nosotros es muy importante que avance la seguridad, la empresa privada y la política social. Nosotros somos contrarios al odio de clases. El odio de clases que impulsó Chávez y Nicolás Maduro, lo único que logró fue acabar con las empresas, asilar a los empresarios y a los pobres que decían defender, llevarlos a una mayor postración. Nosotros no creemos en el odio de clases, sino en la economía fraterna. Ha sonado el nombre de su hijo Jerónimo como candidato presidencial. Usted ha negado que esto pues sea así. ¿A quién le levantará la mano Álvaro Uribe? No, yo lo que quiero es apoyar nuevos liderazgos, pero creo que no es el momento de hablar de candidatos. Hay que esperar que saquemos adelante esa agenda social entre el 16 de marzo y el 20 de junio. Tomar, mi hijo, ha dicho que él no es candidato, que es un hombre serio, que ayuden. Los dos han podido estudiar, tienen una buena formación académica y están trabajando desde que aprendieron a caminar. Entonces que ayuden, que tengan comunicación muy intensa con los colombianos, con el mayor cariño y con la mayor objetividad, pero no es candidato. Presidente, gracias por habernos acompañado en Impacto Venezuela. Queremos que usted pueda enviarle un mensaje precisamente a nuestros hermanos venezolanos, a los que están en el exilio, a quienes sufren por la xenofobia en países como Perú, Panamá. Queremos saber qué piensa usted el día de hoy de esa migración y qué mensaje final le entrega usted a cada venezolano. Por fortuna, Colombia ha sido coherente con el espíritu humanitario. Yo celebro primero que el presidente Duque durante estos difíciles años haya tratado bien a los hermanos venezolanos que aquí han llegado. Y celebro el decreto de legalización que soporta ese tratamiento. Ningún niño venezolano que esté en el país puede quedarse sin escuela. Ningún venezolano que llegue a Colombia puede quedarse sin salud. Que tenemos deficiencias, hay que buscar cómo las suplimos. No puede ser que a un colombiano que gana 100 en una empresa lo saquen para reemplazarlo por un venezolano que le van a pagar 60. Si van a vincular al venezolano, que sea en las mismas condiciones en que está vinculado el colombiano. Yo celebro eso, porque hay pocos momentos en la vida para mostrar la solidaridad y creo que el presidente Duque en este momento crucial ha mostrado la solidaridad colombiana con los migrantes venezolanos. Buen día, Carla, muchas gracias. Muchas gracias a Impacto Venezuela. Amigos, en este día conversábamos con el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, con quien pudimos analizar diferentes contextos y tópicos del acontecer venezolano, colombiano, todo lo que tiene que ver con esta postura firme que ha tenido el expresidente en torno a la disidencia de la FARC y al ELN y la vida que hacen ahora en territorio venezolano.
Gracias por habernos acompañado. No se olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube Impacto Venezuela. Yo soy Carla Salcedo Flores. Feliz día.